Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, analista político. Hola Héctor, ¿cómo vas? Preocupado. ¿Y eso tan raro? Sí, yo creo que los que me conocen creo que no me han oído esa palabra muchas veces, pero es que sí me parece que el escenario político está muy complejo, hay un nivel de tensión social muy grande y creo que estamos armando un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Esto que ha pasado en el Cauca, por ejemplo, de la confrontación entre las dos comunidades indígenas, lo que pasó en Bogotá, digamos, esto El de los jóvenes vandalismo, vandalizando sí. la sede de Paloma, todo me parece que es una El cosa de asesinato tensión. del eh, jefe de de campaña en el Abelardo, Neta de de Abelardo. Abelardo, claro, Sí. pero además el tono de la discusión, no sé, a No, mí me de los parece, videos. los O sea, videos los son una videos con cosa. inteligencia artificial ya hemos perdido cualquier nivel de cordura. Es Todo, muy todo a mí, impresionante. no sé si tuviste una cosa que me impactó mucho después, el senador Meisel se llama, Carlos Mex. Carlos Meisel, ¿tuviste? No. Después se disculpó mucho, hay que reconocerlo, pero me pareció una cosa increíble que Ernesto Samper puso un trino defendiendo la dictadura cubana, digamos, diciendo, cuidado, se meten con Cuba porque Cuba es pues Mm. nuestro barco insignia latinoamericano, no sé qué. Y el senador Mason le contesta, perdón, le pido disculpas a la audiencia y te pido disculpas a ti, pero es que la expresión me impresiona. Es grandísimo malparido. Le pone en el Twitter, No, no, eh, no, no. grandísimo Ah, el malparido, no sé qué, expresidente. usted cómo va a nombrar, no sé qué, tata, y después le dice gordo, glotón, burócrata, o sea, una cosa totalmente fuera de Sí. control. Y bueno, el senador Maisel, que es un senador fogoso, pero pues uno nunca lo ve en ese nivel contra un expresidente que uno puede tener todas las diferencias con él, lo que quiera, pero hemos llegado a ese nivel de No, discusión. es Y entonces que sí creo que la situación es muy preocupante. sí, yo sí siento que nosotros hemos caído muy bajo en términos de como estándares de decencia. O sea, a Sí, mí ese video que hicieron los influencers de la campaña de Abelardo contra Paloma y Oviedo, que lo sí, pinta como una gallina y que ella sale corriendo, o sea, es como de un eso es verdad. sexismo, de una homofobia, No, es no, muy hemos, impresionante. hemos llegado a unas Eh, cosas muy bajas y y vi, además, y vi hace poco otro de inteligencia artificial que parecía que era totalmente contra Abelardo, en donde salía Gilinski, o sea, como de la Espriella, como llamando, como casi como si tuviera que ver con la muerte de Miguel Uribe y Gilinski, no, no, pero era una cosa que, no, o sea, hay unos niveles que uno no sí, puede, yo sí creo que uno no puede pasar esos creo que niveles. hemos llegado a un nivel muy bajo y también un nivel muy bajo en el debate, ¿no? Yo me he quejado desde hace tiempos y sigo quejándome cada vez más de las propuestas tan simples, nadie propone nada interesante, eso No, de que no solo haya, que no haya de que no haya debates sido y que se posible hacer un puedan debate, salir con la es suya, una cosa que Iván increíble. Cepeda diga que no va a Que no va a debates debates, pero y no solo todos no va a como, ah, debates, bueno, no solo no va a debates, sino que no contesta entrevistas, sí, sino a unas personas claro. en O sea, que uno particular. no pueda saber el tema de salud de los Sí, candidatos, que no pueda saber que no les pueda quién sería el ministro de contrapreguntar, Hacienda de Iván que no Cepeda. les pueda contrapreguntar No, nada, no, es una porque es cosa ofensivo. realmente, sí. O sea, Hemos llegado muy a raro. ese, pero bueno, nada que hacer, estamos pues en la última semana ya. Este es nuestro último programa antes Sí. de la elección. Héctor, y en todo caso está el Y tema de las encuestas también, que es muy raro que salgan con este nivel de diferencias sí, el mismo día. O sea, ¿qué le pasa a esa ley que por lo menos uno pensaba, bueno, si definen como el universo, sí, deberían arrojar algo medianamente esa ley parecido, fue pero muy tampoco? dañina y desafortunadamente pues la Corte Constitucional no Echó el tomó el balón para remedio, adelante. no tomó el remedio judicial. Pues ya en este momento ni siquiera hubiera servido que lo hubiera hecho esta semana. Bueno, sirve para la segunda vuelta y para evitar que eso produzca efectos en el futuro, pero ha debido hacerlo unas semanas Sí, antes, yo sí, creo, para evitar esta circunstancia. Mucha incertidumbre, mucha preocupación, mucha tensión sí. y bueno, además el futuro Bueno, no parece tan bueno. confiemos en que, digamos, lo único bueno es que no sabemos quién va a ganar y eso quiere decir que seguimos siendo una democracia. Sí, sí. Héctor, yo te quería proponer que habláramos sobre qué es realmente lo que está jalonando el voto, ¿no? Más allá de las estrategias de los candidatos, más allá de las maquinarias, ¿cuáles son los temas que realmente llevan a la gente a votar? Sí.
uno que hemos hablado. Pero de pronto antes veamos en qué está el ponderador de popularidad de Gustavo Petro, que eso lo tiene alrededor del 49% de desaprobación, 45% de aprobación. Claro. Y cuando uno ve el siguiente que sacó Inbamer ahorita, es muy interesante eso cuando preguntan por qué candidato, ¿usted votaría por un candidato que esté en la oposición o uno que sea a favor? Y fíjate cómo es muy parejo, ¿no? 48-47. Claro. Un poquito más en la oposición, pero pues realmente con el margen de error están Totalmente dividido. totalmente empatados, Totalmente dividido. lo cual, Y lo que te iba a decir es que ese es el tema, digamos, el que tú has mostrado ahí, que es ya. la gente cómo valora la gestión de Petro y si quiere votar por un candidato que apoya a Petro o que está en la oposición. Es decir, estamos es en un plebiscito y no en una elección, que es raro, ¿no? Pues normalmente, claro, la continuidad de los gobiernos en casi todas las democracias es el tema esencial de la elección. Pero en Colombia no estamos tan acostumbrados, primero porque es una política menos partidaria, porque eso cuando es tema partidario, pues sí, en los Estados Unidos, por ejemplo, pues sí, el presidente republicano, el principal issue de la elección es si el siguiente también debe ser republicano. Pero en Colombia no estamos tan acostumbrados a eso, pero esta sí se nos fue así y nadie fue capaz de cambiar esa circunstancia, que era lo que tenía que hacer el centro, ¿no? Ahora que pues están diciendo, bueno, el centro se desapareció. Claro, es que el centro no podía jugar si la regla del juego de la elección era, ¿quiere más Petro o no más Petro? Pues ahí no hay centro. El centro tenía el deber de que la pregunta fuera otra y no lo logró y por eso desapareció. Entonces, pues ahora cuando la gente va a ir a votar, lo que se va a preguntar es, cuando ahí con el tarjetón hacia el frente, lo que se está preguntando el elector, primero que nada, Más Petro, quiero más otro Petro o rumbo. no más Petro. Después pinta una cara cualquiera que represente su respuesta. Héctor, es interesante porque yo a veces pienso que más que polarizados, lo que estamos es viviendo como dos países que vivimos dos realidades totalmente diferentes. No es ni siquiera que estemos peleando como en el plebiscito, sino que simplemente unas personas viven en un país y otras personas viven en otro país y eso se ve muy claro en esta slide que les vamos a mostrar. Primero, estos son los problemas, ahorita les muestro la otra slide, Sí, pero no, pero deja esa, José. pero es alrededor de esto, Estos son los temas que le importan a la gente. pero es alrededor de esto de que se hace el tema que tú querías plantear, que es cómo la gente percibe, digamos, la Claro, situación de seguridad o de claro. orden público, cómo la gente percibe que se están resolviendo o no las Sus necesidades necesidades básicas, básicas. qué tan grave es la Claro. corrupción, entonces, o cómo le va a la economía. La mitad de la gente cree una cosa y la Claro, otra entonces mitad mira, cree para otra. la gente es importante el tema de seguridad, Ese está el claro. tema de las necesidades básicas y la economía, y el tema de la corrupción. Y ahí no lo miden, pero yo creo que es interesante y es el tema como de qué tan identificados o qué tan representados se sienten por el gobernante. Claro. Entonces, te propongo que miremos cada uno en detalle. Entonces, ¿qué está jalonando el voto? Miremos la siguiente slide de José, que tiene que ver con la identificación, Héctor, que eso es difícil medirlo, pero yo siento que una de las cosas que ha logrado Petro con mucha efectividad es que la izquierda se vuelva un partido con vocación de poder, porque la gente se siente identificada con el presidente, Claro. con sus ideas, con la gente que nombra. Es la primera vez en la historia de Colombia que cuando le preguntan a la gente a qué partido pertenece o por cuál tiene simpatía, gana de lejos un partido de izquierda. Es la primera vez en toda la historia de Colombia. Porque claro, cuando vamos al cuento otra vez del sí y el no, entonces, voto por sí por Petro o no por Petro. La primera cosa que le pasa a la gente por la cabeza, pues que ni siquiera es consciente, es un proceso, digamos, que ha ido elaborando, es sí, sí quiero más Petro. ¿Por qué? Porque me representa. O no, porque no me representa, porque representa cosas totalmente distintas a las que yo creo. Y eso pues no se mide en las encuestas, pero claro, se expresan unas determinadas cosas como esta que estábamos Claro, hablando. porque además Petro hizo algo que no habían hecho otros presidentes y era no representar a la unidad del país, no hablar a nombre de todos los colombianos, sino hablar a nombre de Claro. una porción de los colombianos menos privilegiados, que tenían más necesidades, y en contra del otro país, Claro. que eso no había pasado. Puede Sí, ser que claro. muchas veces antes los presidentes realmente cuando hablaban estaban hablando de pronto al nombre de los privilegiados y del establecimiento, pero nunca
Nunca lo decían Nunca lo así, decían, ¿sí? claro. Pero ahora sí es como yo gobierno es para esta gente y en contra de esta otra Sí, gente. y está claro que es el gran éxito de Petro, de la estrategia de Petro, ¿no? Haber dividido eso así, porque claro que hoy sus seguidores y los potenciales electores de Iván Cepeda, cuando van a decidir su voto, lo primero que van a decir es sí me representa. Y me representa, perdóname la expresión, es porque ese jode a esos otros a los que yo Claro, quería porque joder un expresa el poco. mismo resentimiento frente a Exacto, los otros. Y exacto. fíjate que parte del éxito de Abelardo de la Espriella es que él tampoco está prometiendo gobernar para todos los colombianos. Él está diciendo, yo llego a destripar a la izquierda. O sea, él pasó de ser como el abogado de los mafiosos al abogado de los furiosos, Exacto. ¿no? Como contra Petro, A contra la representar, izquierda. claro. Tampoco está prometiendo representarlos a todos, que ese sí es el discurso de Paloma y Oviedo, es aquí cabemos todos, los petristas, Claro, los claro, no. claro, Esto es como yo llego a destripar a la izquierda. claro, Entonces, claro. realmente, ahí también se expresan Claro, esos, ese es un esos gran dos análisis. países. Está claro que si esa es la discusión, sí, no, pues quién representa a los del no, y pues es cierto lo que tú estás señalando, que no lo había pensado para decir la verdad con lo de Paloma, que es el cuento de yo lo represento a todos, y resulta no solo no creíble, sino que inoportuno, porque como se trata de escoger entre sí o no, no necesito que represente a uno que sea a ambos. Esa me parece una buena explicación de por qué lo de Paloma quizá ha encontrado dificultades Claro, dentro porque de aunque a la gente tú le preguntas, ¿está de acuerdo con la polarización? No, es terrible, porque en realidad la polarización es un macro problema que no te deja resolver una cantidad de otros problemas. O sea, vamos a enfrentar crisis energética, crisis de seguridad, y eso solo con medio país no lo logras. Obvio, claro. Pero parece que a la gente ese tema de la identificación es muy Sí. importante y Porque llegamos a un nivel tal de tensión que pues para la gente lo primero que hay que resolver es eso, es como una pelea, un poco como lo que está pasando, que me parece que la campaña pareciera, realmente la campaña parece una pelea callejera. Tú los ves ya hoy parados en las esquinas, pues madreándose unos con otros, allá digamos los que le pintan el graffiti cerca a la entrada de la casa de Uribe, o aquí los que vienen a vandalizar la sede de Paloma, y ellos responden igual, digamos. ¿Cómo responde Uribe? Pues como un gamín de la calle a decir, venga, nos damos en la jeta y si nos vamos a matar, nos vamos a matar. Y tú viste que incluso Paloma hizo una cosa parecida con su casa, se paró en la esquina a desafiar a los no, que estaban agrediendo. impresionante. Sí. Entonces, bueno, pues obviamente ahí no hay opción sino de quién me representa a mí y quién está con los otros. Y eso es lo primero. Hay unas cosas que son buenas y otras cosas que son malas. Pues es malo el resultado final, pero yo creo que, digamos, hay muchas personas, yo lo he hecho varias veces aquí en estas conversaciones y cuando escribía columnas en la silla, escribí varias sobre el tema de los que representan en el gobierno, digamos, de que haya ministros indígenas, de que haya ministros negros, de que haya gays, de toda esta cosa que campesinos, en fin, todo lo que Petro ha como Y convocado. no solamente las figuras de ellos llegando al poder, sino que realmente representan esos intereses, Además, ¿no? Y claro. yo creo que eso sí ha sido una oportunidad para legitimar el Estado con personas que realmente sentían que la democracia no los beneficiaba, que el Estado Claro. no llegaba pensando Que en era al ellos. contrario de sus enemigos, digamos. Claro, que lo que me parece un poquito frustrante es pensar que después de eso no hay como, bueno, ya se integraron, ya No, sino entendimos lo se importante dividieron. que es gobernar para todos y no solamente para un sector. eh, y ahora como que la discusión es seguir gobernando ¿Cómo solo para mantener la una división? parte. Claro, Eso me no hemos parece mencionado a un grupo muy importante que son los trabajadores. Los sindicalizados particularmente, los sindicatos han tenido casi una sobrerepresentación en el sí, gobierno de Petro, pero en general los trabajadores, sobre todo con el aumento del salario mínimo, Petro logró volverse el gran vocero de los trabajadores, la reforma laboral, la reforma pensional que de alguna manera la venden como pues protección a los trabajadores, en fin. Entonces se volvió el gran vocero de los trabajadores y bueno, eso tiene a la mitad de la gente lista a votar donde diga sí más Petro. claro. Y a otros que les representan exactamente los intereses contrarios a votar no. Y Héctor, también la representación regional. O sea, Petro es el presidente que ha ido más veces a municipios de la periferia versus municipios del centro. Y entonces creo que también estas regiones más periféricas se han sentido más representadas
Claro. en el presupuesto y en el discurso que antes. Claro, y algunas ciudades o regiones que no, que antes se sentían muy, y Claro, como se han sentido efectivamente totalmente hostilizadas como Bogotá y Antioquia, Antioquia, Bogotá, que es casi como un odio. Bogotá y Antioquia es ¿No? casi, claro, exacto, estamos, Entonces, creo que ese es interesante. Pero hay el otro tema, el segundo tema clave es el de la economía. Y me parece que esta gráfica que vamos a ver, me parece que es muy interesante porque ahí mide más que la realidad de la economía, es cómo la gente siente su situación económica de su familia, de Colombia y del mercado de trabajo. Y fíjate que también, ¿no? Las familias, el 50% se siente que le ha ido bien, que está buena su situación, siente que el mercado de trabajo no está tan bueno, pero también es como muy equivalente, ¿no? O sea, que también muestra como esos dos, la Colombia dividida, claro. La Colombia dividida, y que esto refleja sobre todo la percepción, porque cuando uno va a ver los indicadores, pues hay indicadores para ambos lados, Claro. ¿no? Porque si uno ve el indicador, por ejemplo, de empleo, pues la tasa de desempleo viene Efectivamente ha bajado, bajando. pero entonces claro que ahí es cuando los economistas meten la mano de expertos y tienen razón y empiezan a decir, Claro, pero es que la este es el informalidad ha empleo aumentado. creado y este es que menos gente está buscando empleo porque se han ido del país o porque ese empleo lo está dando es el Estado. Claro, Entonces, esto es una inflación del Estado, pero no la inversión viene cayendo en picada. claro. Pero ya esas explicaciones la gente en particular pues no Claro. las siente. O sea, Pues ya la meto. siente una gente, la gente que tiene más empleo, que ese empleo está mejor remunerado porque el salario mínimo Claro, subió o porque eres soldado y ahora te están pagando 3 veces más lo de antes o eres una madre comunitaria y ahora tienes un claro, contrato laboral, pues tú sientes que tu situación ha mejorado. claro, Pero si eres un empresario, claro. estás pidiendo créditos a una tasa mucho Altísimo. mayor, La carga laboral ha la carga aumentado un laboral montón. te está tocando cerrar Claro, claro, empresas, tienes menos utilidades, tienes un discurso en contra tuyo absolutamente hostil por ser empresario. claro. Entonces, claro, están ahí las dos Claro, mitades. claro. Y la explicación de unos, que yo creo que es cierta, es, claro, esa segunda parte de los que sienten que les está yendo mal, lo que pasa es que si les sigue yendo mal, terminan reventándose y eso termina afectando a la primera, porque pues si toca empezar a cerrar las empresas o a despedir empleados o tal, pues, pues entonces los otros se afectan, porque claro, yo estoy sintiendo que estoy recibiendo más plata porque estoy recibiendo más salario mínimo, pero pues, ¿qué tal el día que me llamen y me digan, ¿sabe qué? No podemos seguir, pues porque no dio más esa. Y ahí es donde está la tensión. Claro. Pero por ahora estamos calentando la olla. Y esa olla, si no le ponemos pues algo de enfriamiento, va a terminar explotando, porque eso termina explotando o bien en que la empresa privada, la inversión privada, como en efecto está pasando, dice, bueno, yo no puedo seguir jugando así. Claro. Y los otros, digamos, la otra parte, pues lo que genera es una tensión social de cada vez más exigencia, etcétera, y terminamos enfrentados. Y a eso me parece que estamos un poco abocados, desgraciadamente. Pero por ahora, como lo que estamos tratando de ver es qué es lo que lleva a la gente A votar. a escoger sí o no, pues unos van a decir sí porque me Claro. subió el salario Claro, mínimo y mira, y otros no porque es que la eso se pobreza vuelve imposible. monetaria pues ha bajado. Claro, la eh, pobreza monetaria obviamente baja porque primero sube el salario mínimo, pero segundo porque en esto Petro sí lo tenía identificado desde el primer día, que es que hay que dar unos subsidios claves y en un monto suficiente para que impacte la estadística. Eh, Cuando estaban dándole los 280.000 pesos, creo que era que daban a los viejos y en fin, a las personas en mayor condición de pobreza, eh, estaban en términos estadísticos tirando los 280.000 pesos a la basura, porque no alcanzaba el estándar claro. para decir que la persona había salido de la pobreza monetaria. Entonces Petro subió ese valor, pues efectivamente ayuda más a la gente, pero realmente el objetivo estratégico era impactar el indicador, Claro. porque si ya tú no le das 280.000, no me sé las cifras exactas, pero 280.000, sino digamos 530.000, con 530.000, que son más de $100 o $125, ahí sí en el indicador sales de la pobreza. Claro. Eso estaba pensado exactamente para producir ese resultado, que Claro. es y por eso Petro utiliza este logro
mucho mencionando permanentemente es que Claro. efectivamente Y entonces, sacamos para a el la otro gente de la pobreza. 50% del país, si vemos esta semana el gobierno colocó deuda, Héctor, a tasas del 15%. O Claro, sea, eso es una una locura. alarma en términos del costo de las deudas, de la plata a la cual un empresario puede pedir Claro, prestado, no, es una locura, en términos de la inversión extranjera, en términos de la inversión local. claro. Entonces es lo que tú estás diciendo. O sea, para los empresarios o para la gente que conoce estos temas de economía es como, pues muy bien, esto es hoy la pobreza, pero mañana va a caer al piso, pero claro, ya Petro no va a tener que cargar con Y ya han ese pasado las rédito elecciones, político digamos, y entonces, ya han ganado las elecciones. Sí. pero ese punto es muy importante porque la cadena es esa, claro. Entonces yo doy, por ejemplo, subsidio y aumento el subsidio, le aumento el pago a los soldados, le aumento a las madres comunitarias, todo perfecto. Pero claro, eso significa que gasto y gasto y termino produciendo el efecto de que entonces me tengo que endeudar a unas tasas muy altas. Es que mira, con 13%, 14% de interés efectivo anual, eh, nadie pone un negocio. O sea, No, no, no. si yo tuviera 1.000 millones de pesos, si yo tuviera 1.000 millones de pesos, digo, ¿qué hago? Pongo una panadería, digamos. No, la panadería no me va a producir lo mismo que si yo doy esos 1.000 millones para comprar un TES, un bono de deuda pública, porque el bono de deuda pública me va a producir el 12%, es decir, me va a dar, o el 13%, me va a dar 120 o 130 millones de pesos al final del año de utilidad. Es decir, como si yo me pusiera a trabajar en la panadería y la panadería me diera 10 o 12 millones de pesos de utilidad mensual. No me los va a producir con una Claro. inversión de 1.000 millones de pesos. Entonces, eso produce el efecto de que un inversionista pues no invierte. Lo que hace es comprar títulos de deuda pública y Que claro, terminamos pagando todos los colombianos claro, después. O sea, es que es curioso por toda la retórica antiempresarial de Petro, pero los banqueros son los que son la ganan. gente que más ha ganado plata Claro, en el gobierno Petro, claro. precisamente por ese manejo un tanto irresponsable del Claro, momento. claro, y eso produce el efecto de que, bueno, ya eso se está viendo en todos los indicadores, que claro, la inversión privada baja, pues porque la gente no pone la plata en los negocios, no solamente por esto, sino pues por la incertidumbre jurídica y por todo esto, la inseguridad también seguramente. Entonces la gente no pone la plata en los negocios, entonces el gobierno lo que hace es decirle, préstemela, yo le pago un interés altísimo y yo la devuelvo por vía de subsidios aquí. Eso, pues la explicación, los economistas obviamente dicen, eso pues explota y explota relativamente rápido, es insostenible, pero como estamos identificando las motivaciones de la gente, pues la gente no hace ese cálculo. La Sí, gente sí, hace el cálculo de que tienen más de plata en el que, bolsillo y su claro, situación realmente ha es mejor, mejorado para claro, el 50%. claro, claro. Héctor, el siguiente punto es el de la seguridad, que me parece también que es un tema un poco más complejo de lo que parece a primera vista, porque si vemos estos indicadores, por ejemplo, que sacó CORE, que es este centro de investigación sobre temas de conflicto, pues esto es la multiplicación de la gente armada, Sí, ¿no? se Porque dobló se prácticamente. dobló, o sea, diez Pasamos de mil 15.000 a veintisiete de mil en el 15.000 periodo a de, 27.000 en el personas periodo de Petro. armadas y tanto CORE como la Fundación Unidas para la Paz lo atribuyen en gran parte a una política de paz muy improvisada y una política de seguridad que no ha Y tenido sobre todo el efecto. a una ausencia de política de Exacto. seguridad, porque Y política de sí, seguridad no ha habido. exacto. Y si lo ves en el siguiente, cuando ves la expansión por municipios, pues también es muy impresionante cómo han ido creciendo. O sea, que el ELN, que tenía 130, tenía injerencia en 135 municipios o 189 en el 2022, cuando llegó Petro, ya está en 219, o el Clan del Golfo, que tenía 200 municipios, ahora tiene 292, y Claro. son dos grupos con los que el gobierno ha mantenido una negociación. Pero aquí otra vez vuelve y pasa como estábamos hablando de la economía. Incluso en esto que pareciera tan objetivo, Claro. es bueno, pues si hay unas organizaciones armadas, obviamente a todos nos está yendo peor y tal, 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 pero resulta que por eso que llaman la gobernanza criminal o en fin, que son las reglas, digamos, con las que estas organizaciones armadas hacen presencia en unos territorios, en algunos casos se produce un efecto incluso contrario, que claro, para la gente es muy sorprendente. Es que
hay unas zonas del país donde esas organizaciones armadas son las que le garantizan la seguridad a la gente. Entonces, no voy a mencionar nombres propios para evitar herir susceptibilidades, pero hay zonas donde uno va y claramente se sabe que hay un actor armado o varios incluso que mantienen unas reglas de juego que son las que le garantizan a la gente, por ejemplo, que no la roban, que no haya vigiato en la zona. Y entonces la gente está feliz. Bueno, y en otras, donde hay más narcotráfico, digamos, la presencia de las organizaciones armadas hace que la gente que cultiva coca en su pequeña finca, lo que fuera, reciba más plata y tenga, digamos, un negocio relativamente próspero. Eso es lo que explica que, por ejemplo, cuando hay una orden de captura contra un personaje y a veces el ejército va a capturarlo o la policía, la gente literalmente se levanta, termina secuestrando a la policía o a los soldados para impedir capturar al señor. Entonces, claro, visto desde la perspectiva de las estadísticas, visto desde Bogotá, visto desde cualquier parte, con una cosa razonable, es como, no, pues que haya una organización armada es un desastre. Pero cuando la gente está en el territorio dice, pues a mí me favorece. Claro. A mí me da seguridad, a mí me hace que el negocio sea más próspero. eh, es una cosa rara. En este estudio que hizo la FIP, donde le pregunta a la gente quién decide, le pregunta a 71 líderes sociales qué tanto influyen los actores locales en la vida cotidiana. Y es interesante, por ejemplo, que ellos responden que los grupos criminales definen en el 57% de sus respuestas los horarios y los desplazamientos. Claro, O sea, este es un absoluto control de la vida cotidiana. claro, claro. Eh, y claro, y lo que te estás diciendo, Héctor, que es interesante, es que no necesariamente esos 57 que dijeron que lo definían los grupos criminales pueden estar en contra. De pronto Claro, les parece mejor que decía que los jóvenes claro, llegan a su casa a las 7 de la noche y lo que se queda claro. Es que, tomando obvio, bazuco hasta las 11. obvio, es que, por ejemplo, por ejemplo, en una zona, digamos, cuando un actor armado toma control de una zona, la zona se estabiliza y se vive una, comillas, tranquilidad aparente. Pero no es aparente, es cierta. Tú vas y ves que es, por ejemplo, lo que hace el gobierno del presidente Petro, que es tomar la tasa de homicidio. Petro dice la tasa de homicidio ha bajado, no sé qué. Ahí hay una discusión, digamos, unos dicen que ha bajado un poquito. Lo cierto es que no ha crecido, digamos, en proporción a este crecimiento de las organizaciones armadas. Está más o menos igual que como la recibió Petro. Claro, porque donde hay un control, ahí baja la criminalidad. Mejor dicho, nunca dudes más de la tranquilidad, por ejemplo, que cuando digan que en Buenaventura bajó la tasa de homicidio 50%. Eso quiere decir que una organización armada Ya tomó ganó. control de esa vaina, ganó y la gente está feliz porque, claro, el territorio en disputa, que es como lo que ha pasado en el Catatumbo, por ejemplo, el territorio en disputa, ese sí es el que es invivible para la gente, pues Claro. porque la gente en la mitad y unos disparando para un lado y otro Claro, para... y entonces cuando Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella dicen vamos a llegar a fumigar las 330.000 hectáreas, la gente de estas regiones es como, no, entonces pues que sea otro porque necesitamos garantizar la economía. Obvio, porque además viene a traernos problemas, guerra, Claro. no viene a solucionarnos un problema. Claro, visto, y con toda razón alguien nos podría decir, bueno, no, pero lo que pasa es que los tienen sometidos por la fuerza, digamos, es una cosa éticamente insostenible. Y sí, pero desde la perspectiva del ciudadano, el ciudadano está viviendo una realidad totalmente De distinta a ese la mía. 50% del país, Exacto. porque del otro 50% que es gente que está sometida a la extorsión de un peladito de 20 años que llega todos los días a cobrarle a la de los dulces, Al de la al que tienda. lava los carros, y está mamado de Claro, ellos, claro. hurtos en las ciudades. Entonces, claro, hay un 50% de gente que le aterra ver las tomas de carretera, ver Claro. Pero, pero eh, lo interesante, a los grupos armados recibiendo beneficios. claro, pero lo interesante de esto es que hay dos realidades, que un poco la sorpresa de todos, de los unos y de los otros es, ¿y estos por qué no entienden? Claro. ¿O estos cómo ven eso? Y en realidad es que hay dos realidades. A las personas les está yendo a unos de una manera y a otros de otra. Ahora,
claro, los académicos, los expertos, etcétera, pues miran, bueno, ¿y esto cómo va a evolucionar? Y seguramente el desenlace es malo, pero como la gente no está pensando en el desenlace, sino en el presente, entonces, pues bueno, tenemos ese país dividido. Héctor, y el último punto es el de la corrupción, que uno pensaría ahí que es como inequívoco, ¿no? Hay un rechazo a la corrupción. El gobierno Petro ha tenido muchísimos casos de corrupción, desde problemas de gobernanza en Ecopetrol, UNGRD, los títulos de Juliana Guerrero, el desfalco en varios otros proyectos, que eso moviliza a un 50% de la población a decir también como, No, queremos algo menos corrupto que esto", pero al otro 50% siente que la corrupción se expresa no tanto en esos escándalos que siempre han existido, sino en que o la gente no paga los impuestos que toca, o que las EPS antes se robaban la plata, o que A eso Petro le ha puesto un nombre que es la macrocorrupción, que es la corrupción está aquí, Carlos Ramón González se lleva una plata o pide que le den una plata a alguien, es una corrupción menor. La macro corrupción que dice Petro es la de los ricos que llevan toda la vida o robándose los impuestos o metiéndose en los negocios del Estado, digamos, de que se roban la EPS o los concesionarios de las vías que se quedan con la plata y no construyen, en fin. Y sí, mira que en el tema de corrupción también ahí no hay dos realidades, pero sí hay dos percepciones o distintas. sea, si hay dos interpretaciones sobre qué es la corrupción y dónde se expresa. Sí, pero yo sí creo que ahí hay algo de, no sé, como pues de un mal análisis de todos, porque claro, hay un problema y es que, por ejemplo, yo no creo que la corrupción, como nadie puede sostenerlo razonablemente, que la corrupción se haya creado, digamos, con el gobierno de Petro. Realmente teníamos o tenemos un Estado muy corrupto, Claro. una sociedad muy corrupta. O, digamos, todo el mundo está viendo a ver cómo hace la trampa y cómo logra la cosa. eh, y entonces también yo creo que mi impresión en este tema es que a Petro le ha servido, eh, digamos, como escudo para los escándalos de corrupción, es, es que aquí nadie le reconoce a nadie autoridad moral para señalar. Todo el mundo Es como, tiene es como, usted rabo no, de paja. sí, usted no me venga a decir, ahora pues usted se escandalizó porque le dieron plata a unos congresistas, si ustedes llevan 50 años dándole plata a congresistas. Y la gente que mira eso dice, sí, la verdad, sí. Y entonces el escudo para los escándalos de corrupción es que nadie puede señalar a otro con verdadera autoridad moral. Claro, y creo que a los que sí les importa o castigan al gobierno por eso, lo que sienten es, o sea, qué doble rasero el que tiene la izquierda, que cuando antes Claro. pues rasgaban las vestiduras con centros poblados, ahora les parece normal escándalos que son el doble de plata. Claro, lo que pasa es que esos nunca han sido votantes de izquierda. No, te digo que eso El que representan el razona, 50% antipetro. exacto, el que razona así no es que pierda popularidad No, 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 Petro o no, es apoyo, el cincuenta por sino que siempre estaba ciento del otro lado, Exacto, que es exacto, un poco diciendo lo mismo que el otro dice, que es usted no tiene autoridad moral. claro. Y es la discusión de la corrupción en Colombia se ha como bloqueado, me parece a mí, es porque nadie le reconoce a nadie autoridad moral para hablar del tema. Y ahí otra vez el centro, comillas, tiene una responsabilidad, porque si alguna tarea había cumplido ese centro, era ser voz anticorrupción. Y en esta ocasión no lo logró. Me parece que no hizo lo suficiente para Volver asurir eso el que ese era el tema. tema. Y ahí es donde me parece que encontró, pero la verdad es que estoy molesto con los del centro porque es que han sido flojos. Porque yo me siento de ahí, digamos, hemos sido muy flojos y hemos dejado que todo esto pase y nosotros nos hemos limitado a conversar por ahí entre nosotros, tomando café o a chatear por ahí en comodidad y no metiéndonos a dar la pelea de disputar el terreno político y pues lo dejamos a los que sí lo quisieron disputar y ahí está.
Claro, y lo que muestra este análisis que estamos haciendo es que por eso es que el centro ha quedado un poquito reducido a la Quedó- insignificancia porque hay 50-50. Claro, quedó Que era desaparecido lo que entonces. buscaba Petro desde el Oh, principio, que es lo que busca el Espriella, es como cómo polarizamos para que no haya claro. un centro posible. Claro, claro, pero sí, digamos, de esta conversación me parece bien interesante que primero, y yo creo que eso también, digamos, en términos como de cultura democrática, es importante tenerlo en cuenta, que es posible que haya otras personas que tengan una perspectiva distinta. Uno cree Claro, que uno tiene la verdad, digamos, y es, no, es que estos tipos son unos salvajes y quieren claro, destruir no sé qué y ta, y los otros están diciendo al revés y cada uno está mirando desde un lado. claro. Y la única manera de avanzar, pero pues eso ya no lo vamos a hacer por ahora, por lo menos por ahora en Colombia, la única manera de avanzar es reconocer que efectivamente Claro. usted puede tener una perspectiva, yo puedo tener otra, y que bueno, entonces pongámonos a ver si ambos miramos desde el mismo lado o nos cambiamos de lado Claro. todos para mirar la misma realidad. Hay una cosa que dice Hernando Gómez Buendía en su libro, que es buenísimo y lo súper recomiendo, y es que casi siempre acertamos en lo que vemos y nos equivocamos terriblemente en lo que no vemos. Él dice que eso le pasó a Petro, que Petro acertó totalmente en lo que veía, pero tenía como un lado ciego sobre lo que no sabía, ¿no? Entonces no entendía temas económicos, no entendía cómo funcionaban las empresas. Y por otro lado, la oposición acertaba en lo que veía, pero no entendió el movimiento social, no entendió el Claro. impacto de las transferencias, lo del salario mínimo. O sea, como que uno acierta en lo que ve y se equivoca terriblemente en lo que no es capaz de ver. Sí, yo creo que eso es lo que está mostrándose ahí. Y claro, lo que uno esperaría es que la gente primero reconozca eso y poder decir, bueno, entonces déjeme ver qué es lo que le pasa. Venga, yo trato de entender usted por qué está diciendo lo que está diciendo. En vez de descalificarlo y tal, es, venga, trato de entender. Pero claro, obviamente esto que estamos pidiendo no es propiamente que oportuno para un ambiente electoral, porque un ambiente electoral es, como está siendo, que es, perdóname otra vez la expresión, a los madrazos. Y eso es imposible que no sea hasta el 31 de mayo. Y si hay segunda vuelta, que no Claro. sabemos si va a haber. Aunque también, Héctor, Bueno, aunque las dinámicas de unas elecciones son las que tú dices, también la gente dice a veces las campañas son una oportunidad pedagógica sí, para ganar conciencia de los problemas tan serios que tiene que enfrentar el próximo presidente. sí, sí. Entonces, las crisis que tiene que enfrentar el próximo presidente son muy graves en Claro. términos energéticos, en términos de seguridad, en términos económicos, y Sí, ¿no? pensar que uno puede gobernar solo con medio país, odiando al otro medio país, es imposible resolver esas Claro. crisis. Entonces, las campañas también tienen que ser una oportunidad para ganar conciencia de Yo, esos desafíos. y pensándolo, y yo creo que ha servido, digamos, por ejemplo, a mí me parece que ha servido claramente para discutir el tema del déficit fiscal con algo de información. Pero los candidatos no lo han asumido. Pero, por ejemplo, todo el mundo, claramente un problema, pues el presidente no lo reconoce, pero la inmensa mayoría de la gente reconoce que estamos en una situación económica compleja porque hemos estado gastando más de lo que recibimos y porque nos hemos endeudado mucho a una altísima tasa de interés, y hemos puesto todos los ejemplos de la familia que le pasa eso, y en eso estamos. Toca tomar unas decisiones, pero mira que, para decir la verdad, ningún candidato, ninguno, está proponiendo una cosa seria en relación con eso. Porque, claro, en la campaña lo que le toca es ofrecer seguir gastando. Entonces, por ejemplo, no sé, Paloma Valencia, ayer oí a Juan Daniel Oviedo, que dicen que va a ser gerente de la crisis de salud, diciendo hay que subir la UPC. Y cuando le preguntaron más o menos cuánto, pues dio vueltas, pero terminó diciendo como 25%. Bueno, 25% de subir la UPC significa subir como 15 billones de pesos. 15 billones de pesos anuales. Bueno, ¿y de dónde van a salir si lo que estábamos diciendo era que iban a recortar el gasto? Aunque ellos Eh, sí hablan de subir el copago. claro, subir el copago, en fin, pero tienen unas... Claro, lo que yo quiero decir es, la verdad, nadie asume en serio lo que va claro. a pasar a partir del 8 de agosto, que es, o seguimos gastando como estamos gastando de Y manera un poco terminamos como irresponsable Argentina y en nos guerra de enredamos, enero. o empezamos a
a dejar de gastar en unas determinadas cosas y entonces las personas que están recibiendo eso empiezan a reclamar de por qué me lo quitan y entonces se vuelve imposible. Bueno, Héctor, pues creo O que sea, con esto... ¿viste por qué te dije que estaba preocupado? Y termino más preocupado en la conversación, ¿Sí? porque sí, porque es que me parece me parece, bueno, primero, bien, constatar esto de que es que hay dos perspectivas y que efectivamente no solo hay dos perspectivas y percepciones, sino dos realidades. A unas personas les está yendo bien, a otras personas les está yendo mal. Y quizá a los que están yendo bien no miden el efecto de por qué les está yendo bien y a los que está yendo mal tampoco. Y entonces está, cada cual está parado en su realidad y en y en su momento. Eso me parece un avance. Pero lo que sí creo es que no vamos a tener solución. O sea, la, la elección no va a resolver los problemas, sino que los va a profundizar, cualquiera sea el elegido, porque con ese país tan dividido, pues lo que va a encontrar es una confrontación Sí. que va a ser muy difícil Pues, gobernar. en todo caso, Héctor, estamos todavía como a 10 días de las elecciones, hay un 28% de indecisos. Y ya ha bajado, en las últimas eh, encuestas ha bajado. Sí. que Pablo va a hacer la tarea con sí, las últimas sí, encuestas. es que no han entregado los microdatos, pero vamos a publicar los microdatos. Queremos recomendarle a nuestros usuarios ver nuestro tragasapos electoral. Es una herramienta que le permite entender a la gente qué sapos se está comiendo con su voto. Y tenemos también un visualizador de propuestas de los candidatos con la evaluación de los expertos. Entonces, Sí, pues hay los unas herramientas, no he hecho invitamos. el tragasapos, pero me pareció interesante. Pero me había pensado cuando lo vi que era, digamos, lo había pensado un poquito distinto, que era como el tragasapos, por decir, una persona no uribista que vota por Paloma se traga un sapo. Pero ese no es, O eso no sea, es el no, contenido. un poquito Eh, sí, pero alrededor de temas específicos. claro, alrededor. Entonces es interesante porque cada propuesta viene con un costo. Y Claro, entonces es ver si los costos que tú estás dispuestos a asumir son los mismos costos que está asumiendo tu candidata. Entonces claro. creo que es interesante. Invitamos a nuestros usuarios a verlos. La próxima vez que nos Ya decidimos reunamos, el voto. yo ya te he decidido mi voto. ¿Sí? ¿Tú sigues indeciso? Pero cada vez menos. Yo estoy como los de las encuestas, que cada vez menos están menos indecisos. Yo cada vez estoy más decidido y creo que ya sé cómo voy a hacer. Bueno, entonces, Héctor, la próxima semana ya No, es el domingo del día de es el día de elecciones elecciones, vamos a hacer el análisis a en las 8 vivo de a la las noche. 8 de la noche. Los esperamos en nuestro streaming para que vean el análisis que tenemos. Vamos a hacer la siguiente Ya con los movida en vivo. resultados. Esperamos que esa Así es. vez el sonido y todo eso lo tengamos más cuadrado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Marquen la campanita y síganos en la siguiente movida. Gracias, Héctor. No, gracias a ti. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.